Siguiente ejercicio. Me he creado otro del mismo proyecto. Vamos a hacerlo todo como decía antes en el vídeo anterior, el mismo proyecto. Otra clase, bueno, con mi publicidad de main. ¿Y qué es lo que me pide en esta clase? Vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos en la anterior. Lo que pasa es que aquí se van a pedir ahora dos cosas. Se pide al usuario una cadena y un número. Y si el valor introducido es el 0 o el carácter S o el carácter S mayúscula y el número es negativo, se muestra el mensaje condiciones correctas. En caso contrario, mensaje de finalización. Volvemos a leerlo, porque aquí hay un poquito más de miga. Lo que está diciendo es, si el valor es o el 0 o la S minúscula o la S mayúscula y el número es negativo. O sea, aquí tenemos AND y OR. ¿Vale? Pues entonces, mensaje de condiciones correctas. El mensaje, lo que hay que hacer en este caso es una chorradilla, que es poner un mensajito, pero puede ser una cosa más compleja, obviamente. Bueno, pues aquí tenemos la tabla de verdad de un AND, no la del OR. En el otro caso teníamos la del OR y aquí tenemos la del AND. Vamos a poner también aquí la del OR, no pasa nada. Voy a hacer un copy-paste, que la tengo aquí. Y así tengo las dos tablas de verdad. Esto es lógica, ¿de acuerdo? Aquellos que tengan curiosidad, seguro que sabrán. Bueno, pues aquí tengo ahora la tabla de verdad del OR y del AND. En el OR, con que una de las dos fuera verdadera, o ambas, el resultado es verdadero. En el AND, no. En el AND se tienen que dar las dos. ¿Vale? Los dos lados, las dos condiciones que esté evaluando, tienen que ser verdaderas para que el resultado sea verdadero, sea cierto, sea true. Vale, pues vamos ahí allá de nuevo. Y insisto, si todavía no tengo claro, que es muy normal que no tenga claro muy bien cómo tengo que poner, pues lo voy a poner con un lenguaje que yo lo entienda. Y es, me dice, bueno, lo primero, introduzca un valor, ¿vale? Para salir tal, eso por un lado, y además me pide un número. Primero que se introduzca la cadena y ahora introduzca un número. Y esto me lo voy a guardar en una variable de tipo entero. La variable de tipo entero no la tengo inicializada aquí. Si yo no la inicializo, por defecto se inicializa a 0. Una cosita más que aprendemos. Con lo cual, hacer esto y hacer esto es exactamente lo mismo. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Bueno, pues como sé que es lo mismo, pues menos código que escribo. ¿Vale? Tengo mi variable y lo que voy a hacer es ahora, pues, asignarla. Y aquí ya voy a ir a tiro hecho. No voy a hacer una variable temporal, sino ya hago el parse y lo cojo de lo que introduzca el usuario. Punto y coma al final, guardo, ¿vale? Ahora tengo hay aquí un error, no sé dónde. Vale, aquí está. Vale, ahora tengo en cadena el valor que ha introducido y en num tengo el número que ha introducido. Vale, entonces lo que me dice el ejercicio es si cadena es igual a 0, la cadena 0, entrecomillado, o la cadena es igual a S minúscula, o la cadena es igual a S mayúscula. Entonces yo sé que aquí hay que hacer algo, que esto es lo que teníamos en el ejercicio anterior, ¿de acuerdo? Pero ahora se ha añadido una nueva condición y es o esto o una de estas tres condiciones, pero que además y que el número, creo que puse que era menor que 0. Y el número es negativo, exacto. Y además lo que estoy diciendo es que el número tiene que ser menor que 0. Y lo voy a poner así con un O y con un I, no pasa nada. Y voy a poner aquí unos paréntesis para que se vea bien claro lo que afecta. Entonces, si esto es así, entonces ahora se imprime un mensajito de condiciones correctas. Y si no, otro mensajito de fin de la ejecución. ¿Vale?
Y me voy a cargar aquí ya, como sé que es solo una instrucción, me cargo aquí las llaves. Obviamente hay un error ahí porque ese no cuadra ahí, ¿vale? Pero lo que me dice el enunciado es o una de estas tres y la cuarta, que el número sea negativo. Entonces, ¿qué es lo que...? Estos son los órdenes de prevalencia. ¿Qué se ejecuta primero y qué se ejecuta después? Pues se ejecuta primero lo que está entre los paréntesis, ¿vale? Entonces, quiero que por un lado se ejecute esto, este test, se evalúe en estas tres condiciones y por otro lado se evalúe la última. Lo siguiente que tengo que hacer es que el AND no es un i, sino es ampersand, ampersand. ¿Vale? Al igual que OR es dos barras verticales, como tenemos aquí, pues el AND es el ampersand y el ampersand. El ampersand y el ampersand, sí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que estoy diciendo con esta llave? Fíjense que esta llave que abro aquí se cierra aquí. Con lo cual, lo que estoy diciendo es, por un lado, evalúa esto y el resultado de la evaluación de esto lo evalúas con los siguientes paréntesis, que es con este AND. ¿Vale? Entonces, primero se va a evaluar esto, estas tres. El resultado de esta evaluación de estas tres puede ser cierto o falso y se evalúa después con un AND con el número que sea negativo. Con lo cual, fíjense, la tabla de verdad del AND, lo que estamos diciendo es que solo se va a cumplir cuando cuando ambos lados son ciertos. O sea, cuando este lado sea cierto y cuando este lado sea cierto, cuando las dos sean verdaderas, entra en el if y ejecuta esto. Y esto es lo que dice el ejercicio. Que se cumpla o esto, o esto, o esto. Una de estas tres es cierta y en conjunción con número negativo, número menor que 0. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer diferentes pruebas. O sea, si yo aquí no le pongo ninguno de estos tres valores, ya yo sé que esto es falso. Si yo aquí pongo la X, no es igual a 0, no es igual a S, no es igual a S mayúscula, con lo cual todos son falsos. Falso y lo que sea es falso siempre. Ya no hace falta ni comprobar esta de aquí. Y eso es lo que hace la máquina virtual, ¿eh? La máquina virtual ante un AND, cuando dice, muy bien, esto tengo que hacer un AND. Yo ya sé que hay un falso aquí, ya ni evalúo esto, porque si ya sé que hay un falso, mi tabla de verdad del AND me dice que cuando hay un falso en uno de los dos lados, el resultado es falso. Y con eso se ahorra un poquito de tiempo la máquina virtual a la hora de ejecutar. ¿Vale? Estamos hablando de milésimas de segundo la velocidad que se ejecuta, con lo cual, pues tampoco es una cuestión muy importante, pero para que vean ustedes en qué punto estamos de ser eficientes. Si esto es cierto, si se producen estas tres condiciones, o sea, o es igual a 0, o S minúscula, o S mayúscula, esto es cierto, entonces se evalúa la que hay por el lado derecho. Si el número es menor de 0, cierto y cierto es cierto. Entonces entra en el if. Si esto es cierto y lo que hay en la derecha del AND es falso, estamos en esta circunstancia, verdadero y falso, esto es falso, con lo cual no entra en el if y entra por el else. Y eso es lo que quiero el ejercicio. Aunque yo introduzca esto, si el número es positivo, no se cumplen las condiciones. ¿Vale? Bueno, pues vamos a probar. Introduzca un valor. Vamos a introducirlo primero el 6 y el número. Y el número que sea negativo. Venga, vamos a poner aquí el -1. Fin de la ejecución del programa. No ha entrado en el if. ¿Vale? Se cumplía lo que hay en la parte derecha del AND, pero lo que hay en la parte izquierda no se cumplía porque no cumple con que sea S0 o S mayúscula. Vuelvo a ejecutar. Vamos ahora a que se cumpla lo de la parte izquierda, por ejemplo, que se introduzca el 0, y como número vamos a introducir un número positivo, el 6. Tampoco se cumple. Cierto y falso es falso. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer un caso de que se cumpla una de las tres condiciones de dentro. Vamos a poner la S mayúscula y el número sea negativo. Condiciones correctas. ¿Vale? Entonces, otra vueltita de tuerca más. Ya tenemos OR y AND dentro de la misma condición del test. ¿Vale? Entonces, lo importante, los paréntesis. ¿Vale? Los paréntesis, primero para decir, oye, evalúame esto primero, y después de evaluarme esto, el paréntesis externo, que ya es la evaluación completa de todo el condicional que tengo en mi if. Importante.